que viene a ser el pasito de la semana pasada. Y bueno, primero, antes que todo, espero que les haya ido muy bien esta semana. Y si no fue así, bueno, ya tienen como más de 10 semanas para poder recuperar alguno de los pasitos, así que no se preocupen. Ahora sí, vamos a empezar con la resolución del pasito 1. Para eso quiero que participen, por favor. Tenemos el enunciado de una mujer de 25 años con múltiples parejas sexuales. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar lo que es un Papa Nicolau esta mujer de 25 años? ¿Ustedes qué creen? ¿Cada año? Exactamente, esa es la respuesta, porque yo les dije, es cada 3 años siempre y cuando una previa evaluación de riesgo. Entonces, teniendo en consideración que esta mujer tiene múltiples parejas sexuales, ya no sería cada 3 años, sino sería cada año. Entonces, la respuesta correcta era cada año. Ahora, esto es más memoria, ¿no? El cáncer en el Perú es la causa de muerte, lo que representa un de las muertes a nivel nacional. Y bueno, acá al costadito dice, así que la respuesta, ¿cuál creen que sería para ustedes? La C. Exactamente, esa sería la respuesta. Ahora, en el otro, bueno, la tercera pregunta sería, mujer de 36 años con antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿qué examen médico se debería de realizar? ¿Se acuerdan que yo les puse una tabla con 4 grupos etarios? Y entre uno de estos estaba el de 35 a 39 años. En este caso, entre este grupo etario se debe realizar lo que es la primera mamografía, si es que existe lo que viene a ser un factor de riesgo. Y en este caso sí existe, ya que la mujer presenta antecedentes familiares de cáncer de mama y se encuentra dentro del grupo etario. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La mamografía. Mamografía. Exacto. Muy bien. Y bueno, esta es la cuarta. Esta creo que la mayoría respondió bien. Tenemos en relación al estilo de vida y al cáncer, va a ser correcto. El consumo de fibras favorece el tránsito intestinal y reduce el riesgo de cáncer de colon, claro, yo se los mencioné. La falta de vitamina A aumenta el riesgo de padecer cáncer, claro que sí. La obesidad aumenta el riesgo de padecer cáncer, también. Y bueno, ¿cuál creen que sería ustedes la respuesta? La D, todas son correctas. Exacto, perfecto. Y bueno, por último, en esta la mayoría se confundió. Yo también me confundí porque fue una pregunta similar a la del parcial y también me confundí en esta. Entonces dice así, mujer de 22 años con antecedentes de múltiples infecciones de transmisión sexual, actualmente cursando su tercer embarazo. Refiere inicio de relaciones sexuales a los 13 años y primer hijo a los 15 años y múltiples parejas sexuales. ¿Qué factor de riesgo para cáncer de cervix tiene la paciente? Antes de explicarles cuál creen ustedes que sea la respuesta. Normal, no hay problema. Promiscuidad. Exactamente, exactamente, porque lo vamos a ahora desglosar cada una de las respuestas. Tenemos no haberse realizado nunca un Papa Nicolau. En ningún momento del enunciado figura que se realizó o que no se realizó un Papa Nicolau, entonces la descartamos. Luego tenemos historial familiar, tampoco menciona en el enunciado. Entonces acá dice múltiples parejas sexuales, entonces esto es lo mismo que promiscuidad. Y acá vemos los factores de riesgo al costado. Tenemos entre ellos mujer con bajos recursos económicos, mujer con falta de educación, mujer con falta de higiene, mujer promiscua y por último mujer con inicio de vida sexual a temprana edad. Entonces, teniendo en cuenta que dice múltiples parejas sexuales, la respuesta correcta sería la A, de promiscuidad. Ahora sí. Bueno chicos, empezando con lo que viene a ser la asesoría de hoy, que es cáncer de piel, ya hablamos del pasito 1. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el pasito de la semana pasada? ¿Todo claro? Todo claro. Perfecto, gracias. Entonces, ahora sí, empezando con lo que es el cáncer de piel. Bueno, este sí en sí va a ser un cáncer que ha ido aumentando bastante en la actualidad su incidencia. Y para poder hablar de este, vamos a empezar con lo que es la epidemiología. Aquí podemos ver un gráfico donde van a estar los cánceres más comunes en el mundo, los más frecuentes, y entre ellos vamos a ver dos grandes grupos.
Uno de ellos va a ser el melanoma y otro va a ser el no melanoma. Estos dos son cánceres de piel. Van a estar subrayados aquí de color verdecito. Vamos a ver también columnas en donde la azul significa lo que es la incidencia y la de rojo la mortalidad. Vemos que en el caso del cáncer no melanoma, va a tener más incidencia a comparación del melanoma. Sin embargo, en el caso de la mortalidad van a estar por ahí. Pero lo que podemos ver es que el melanoma va a ser el más mortal. Entonces, para resumir, el cáncer de piel no melanoma va a ser el más frecuente, pero el más mortal va a ser el de tipo melanoma. Ahora, vamos a ver la distribución de ambos cánceres en todo el mundo, empezando con lo que es el melanoma. Va a tener mayor incidencia en los países europeos y también en Australia. Y en segundo lugar se va a ubicar lo que son los países latinoamericanos, es decir, el Perú, donde estamos nosotros, con una incidencia entre lo que viene a ser un 0.77 a 1.4 por 100.000 personas. Ahora vemos la distribución del no melanoma. Las zonas más afectadas por ese tipo de cáncer van a ser las del África. Y el Perú, de igual forma, se va a encontrar en segundo lugar, con una incidencia de 0.84 a 1.5 por 100.000 personas. Es importante que se acuerden esto que dice acá abajito. Cada año, 1 de cada 5.000 peruanos van a desarrollar lo que es el cáncer de piel. En sí, el cáncer de piel le va a dar a cualquier persona. Es importante también que recuerden que la piel tiene memoria. Entonces, si nosotros estamos en constante insolación, en constante exposición a los rayos UV, estos en algún momento van a llegar a lo que viene a ser al ADN de las células. Lo van a alterar y van a causar una mutación que puede conducir a la larga a un cáncer de piel. Ahora, para esto vamos a hablar de generalidades de la piel. ¿Alguien sabe cuáles son las capas de la piel desde más externo a más interno? Epidermis, dermis y hipodermis. Exactamente, crack. Ahora sí, empezamos entonces. Como bien lo dijo su compañera, va a tener 3 capas. La epidermis va a ser la capa más externa, luego vamos a tener la dermis, donde se van a encontrar los nervios, los folículos pilosos y los vasos sanguíneos. Y por último tenemos la hipodermis, que va a ser el almacén de la grasa. Veámoslo así. El cáncer de piel, ahora que ya sabemos sobre las generalidades de la piel, esta va a ser una enfermedad producida por el desarrollo de células cancerosas en cualquiera de las capas de la piel, ya sea en la epidermis, en la dermis o en la hipodermis. Van a existir 2 tipos de cáncer de piel, uno va a ser el no melanoma y otro el melanoma. Ahora, con respecto a los tipos de cáncer de piel, como ya les dije, hay 2 tipos. Y dentro de los del no melanoma, los más frecuentes van a ser el carcinoma vasocelular y el epidermoide. En el caso del vasocelular, va a ser el más frecuente de todos, acuérdense de eso, más frecuente de todos, con un 75 a 80% de incidencia. Se va a formar a partir de las células basales de la unión dermoepidérmica y va a crecer con dirección hacia arriba. Luego va a venir los carcinomas epidermoides, que van a ser entre un 20 a 25%. Estos se van a formar a partir de las células escamosas de la epidermis y crecen más superficiales y se van metiendo, es decir, van a crecer con dirección hacia abajo. Y bueno, dentro de los de tipo melanoma, voy a tener los que son los melanomas malignos, como su nombre lo dice. Va a representar aproximadamente el 4% de todos los cánceres de piel, es decir, va a tener poquita incidencia. Y se va a formar a partir de los melanocitos de la epidermis. Y va a crecer con dirección ya sea hacia arriba, hacia abajo, es decir, hacia cualquier lado, a todos lados. Es importante recalcar que la única célula que acumula pigmento de las anteriores mencionadas va a ser lo que es el melanocito, y se va a encargar de formar el melanoma maligno. Ahora, como ya les mencioné, hay 2 tipos de cáncer de piel. Acuérdense de esto porque también me mareaba al inicio. El no melanoma y el melanoma. Vamos a empezar a hablar del tipo no melanoma. Y como les dije, se divide en 2 tipos principales, que es el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide. También se divide en cáncer de glándulas anexas, pero no se va a tratar de porque no es tan frecuente. Así que vamos a empezar hablando de lo que es el carcinoma vasocelular. Ok, va a ser el más frecuente, de verdad acuérdense de esto porque a mí me vino en el parcial. Se va a originar de las células pluripotentes de la capa basal de la epidermis, va a tener una elevada capacidad destructiva local, muy rara vez va a dar metástasis ya que crece hacia arriba,
no afecta a mucosas, es recidivante, es decir, suele volver, tiene alta probabilidad de que se desarrolle otro, por lo tanto es importante indicar lo que son medidas de fotoprotección y vigilancia. Suele darse en zonas que están expuestas al sol y es más frecuente a mayor edad. Ahora, algunos factores de riesgo de este tipo de carcinoma vasocelular va a ser la exposición a radiación UV, la radioterapia, el tener cicatrices y el fototipo de piel clara tiene un mayor riesgo. Van a haber algunas condiciones que se van a encontrar asociadas con este tipo de carcinoma vasocelular, como viene a ser lo que es el nevus sebáceo de Jadassohn. Un 20% de estos nevus van a evolucionar a lo que viene a ser un carcinoma vasocelular. También se va a encontrar asociado el nevus epidermal lineal y por último lo que es el albinismo. Un paciente característico de este tipo de carcinoma vasocelular es el que llega a tu consultorio y te dice: doctor, doctora, tengo una heridita de hace bastante tiempo, 2, 3 años, le he echado un montón de cremas y no mejora con nada. Más bien he visto que ha ido aumentando de tamaño. Entonces tú le dices: ya, está bien, lo voy a examinar. Y bueno, a la examinación ves una lesión sangrante con destrucción de bordes. Estas características, el que tiene bastante tiempo con la herida, es una lesión sangrante con destrucción de bordes y que has echado bastante cremas y no mejora con nada, nos hace sospechar de lo que viene a ser un carcinoma vasocelular. Ahora, con respecto al tratamiento de este carcinoma vasocelular, vamos a tener dos tipos, el quirúrgico y el no quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va a ser el de elección. Este va a consistir en resección de bordes libres, es decir, sacar toda la lesión con márgenes de tejido sano y obviamente siempre explicándole al paciente que cabe la posibilidad de que éste vuelva a aparecer, es decir, de recidiva. Y también tenemos lo que es la cirugía de Monks. Esta se va a hacer con ayuda de un patólogo y se va a aplicar en zonas con poco tejido, como viene a ser la cara. Va a consistir en sacar el tejido que compromete la lesión y se van a estudiar los bordes. Y si se ven células con carcinoma, se va a ampliar un poquito más y nuevamente se estudia y así hasta que se evidencia que ya no hay células con cáncer y que los bordes van a estar libres. Y como ya les dije, esto se hace para evitar dar amplios márgenes, sobre todo en zonas que hay reducido tejido, como viene a ser la cara, ¿no? Y en el tratamiento no quirúrgico tenemos la criocirugía, el FUDIX y la radioterapia. La criocirugía es muy frío, extremadamente frío, o un instrumento que se llama criosonda, para congelar y destruir lo que viene a ser el tejido afectado. Y bueno, en sí, este tratamiento no quirúrgico que abarca la criocirugía, el FUDIX y la radioterapia, o cualquiera de estos, se va a utilizar sobre todo en las personas ancianas, en los viejitos que tienen alguna cardiopatía, neumopatía o alguna comorbilidad por los que no se les puede operar, ¿no? Ok, aquí vamos a ver algunos de los criterios del carcinoma vasocelular. El único criterio negativo que va a tener este carcinoma va a ser la ausencia de red. En los criterios positivos tenemos los nidos grandes ovoides, los glóbulos múltiples, áreas en forma de hoja, la rueda de carro, las telangiectasias ramificadas y por último la ulceración. Recuérdense de la ulceración porque este carcinoma vasocelular va a tender a ulcerarse. Es muy importante esto último. Ahora, aquí vamos a ver tipos de carcinoma vasocelular, empezando por el medular, donde podemos ver que hay una lesión en la nariz con bastantes vasos sanguíneos gruesos. Luego tenemos el ulcus rodens, que se va a encontrar ulcerado en el centro y con bordes elevados. También puede haber lo que es una presencia de vascularización de áreas ulceradas con otras lesiones que pueden estar dentro, o sea, en su interior. Luego tenemos el pigmentado, en donde vamos a observar bordes sobreelevados con ulceración en el centro. Y por último tenemos el superficial, que se ve como unos nidos. Vamos a ver lo que son vasos sanguíneos. Esta va a ser una lesión irregular, eritematosa, probablemente también puede ser descamativa, y bueno, el paciente va a referir que no sana con ningún tratamiento, como ya les dije. Y bueno, eso sería todo por el vaso celular. Ahora vamos a hablar del carcinoma epidermoide. Ok. Este también, como ya les mencioné, va a ser un tipo, un momento, vamos a regresar para que se acuerden. Este va a ser un tipo de cáncer de piel no melanoma. Acuérdense de esto. Ahora sí.
Estos son tumores de las células escamosas que se van a encontrar asociados con las quemaduras. ¿Esto por qué? Porque las quemaduras van a dejar cicatrices y dentro de estas van a existir lo que son las úlceras de Mariolin. Estas úlceras van a ser factores de riesgo para desarrollar lo que viene a ser el carcinoma epidermoide, porque hay un daño, una inflamación crónica que no logra repararse y con el tiempo va a empezar a desarrollarse lo que viene a ser este carcinoma epidermoide. También se va a encontrar relacionado con los rayos UV y bueno, la incidencia va a aumentar con la edad y con el tipo de piel. Se va a encontrar localizado en lo que es el tronco y las extremidades, donde va a ser más agresivo que en la cabeza y en el cuello. Este va a ser un tumor maligno de crecimiento lento, va a ser de fácil curación y sí va a dar metástasis. ¿Esto por qué? Porque va a empezar en las células más superficiales, en las células epidérmicas, y va a crecer con dirección hacia abajo. Entonces se va a llegar a meter, va a invadir, y al invadir puede llegar a lo que son los conductos linfáticos y dar lo que es una metástasis. Es importante también recalcar que el daño crónico es súper importante en este tipo de cáncer. Ahora, con respecto al pronóstico, obviamente sin tratamiento, como va a dar metástasis, como es probable que dé metástasis, va a tener un elevado poder destructivo. Con tratamiento también va a tener un buen pronóstico y va a haber un peor pronóstico si es que presenta ulceración profunda, si es que es recidivante, es decir, si es que ha vuelto a aparecer y si es que se encuentra en cualquiera de estas ubicaciones, ya sea el surco perinasal, el ángulo nasoorbitario o las regiones retroauriculares. Es importante también recalcar que este carcinoma epidermoide sí va a afectar a mucosas, no como el vaso celular, que el vaso celular no afecta a mucosas. Ahora, aquí podemos ver lo que es una imagen con una quemadura y dentro de la quemadura vemos una úlcera de Mariolin y al costadito vemos un carcinoma epidermoide. Como yo les expliqué, las quemaduras se van a encontrar ampliamente asociadas con lo que es el carcinoma epidermoide. Acuérdense de eso. ¿Esto por qué? Porque las quemaduras dejan secuelas, dejan cicatrices y obviamente dentro de estas van a estar las úlceras de Mariolin. Y de aquí, de estas úlceras, van a crecer lo que son los carcinomas epidermoides. Con respecto a la incidencia y el sexo, los varones y las mujeres van a estar por ahí, aunque los varones van a ser un poquito más que las mujeres. Ahora, con respecto al carcinoma epidermoide in situ, esta va a ser la forma más temprana de lo que viene a ser el carcinoma epidermoide. Este tipo no se propaga a tejidos cercanos porque aún se encuentra en la capa más externa de la piel, es decir, en la epidermis. Va a presentar lo que es una placa rojiza y aplanada y esto se conoce como enfermedad de Bowen. Es decir, el carcinoma epidermoide in situ es lo mismo que la enfermedad de Bowen, así que acuérdense de eso. Ahora, el carcinoma epidermoide se va a ver en zonas que están expuestas al sol, expuestas a químicos, a radiación y a quemaduras, como les mencioné, las úlceras de Mariolin. Vamos a tener también factores de riesgo, como vienen a ser los cuernos cutáneos y lesiones cutáneas, como son las leucoplasias, que pueden desarrollar lo que es un carcinoma epidermoide. Y como les mencioné, este carcinoma epidermoide sí va a dar metástasis por diseminación por contigüidad, por vía ya sea linfática y o hemática. Algunas características son que se va a presentar sobre todo en los agricultores, ya que en el Perú la mayoría de los agricultores no usan medidas de fotoprotección al momento de hacer su labor, entonces van a estar mucho más expuestos. Su localización en su mayoría va a ser en la mano y en los pies, obviamente porque son zonas más expuestas a la radiación UV, y bueno, la edad se da por encima de los 40 años, y en los casos que son secundarios, sobre todo es por quemaduras, que se van a encontrar asociadas, como ya les mencioné, a las úlceras de Mariolin. Y bueno, el tratamiento de elección en este caso también va a ser el quirúrgico. Esto de las úlceras de Mariolin, por favor, no se vayan a olvidar. El carcinoma epidermoide se relaciona ampliamente con estas úlceras. Ok, ahora hablando del tratamiento quirúrgico del carcinoma epidermoide. Este va a ser el de elección del tratamiento quirúrgico. Tenemos la resección local amplia de la lesión con márgenes adecuados, es decir, con márgenes de tejido sano. Y en el caso de que exista una metástasis ganglionar, lo vamos a complementar con lo que viene a ser una resección local amplia con una disección ganglionar. Y también tenemos la cirugía de Mons, que es una alternativa en zonas en las que necesitamos ahorrar tejido. Como ya les expliqué, una de estas zonas viene a ser la cara.
También vamos a tener lo que es el tratamiento no quirúrgico, en donde también se va a usar lo que es la criocirugía, el Lefudix y la radioterapia. En el caso del Lefudix, en este tipo de carcinoma epidermoide, solo va a servir para tratar lo que es el carcinoma epidermoide in situ. Para ningún otro tipo de carcinoma epidermoide va a servir el Lefudix. Ahora les voy a poner un ejemplo. Entonces, llega a su consultorio un agricultor de 60 años que presenta un carcinoma epidermoide a nivel de la pierna, ponte. Y también durante el examen físico lo que van a evidenciar ustedes es una metástasis a ganglios inguinales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico que va a tener este agricultor de 60 años? Pues, Disección ganglionar y no me acuerdo si dijiste que era en la mano o en el brazo. en la pierna. Y resección local amplia. Exactamente, perfecto. ¿Por qué? Porque tiene metástasis, ¿sí o no?, a los ganglios. Entonces aplicaría lo que viene a ser la resección local amplia con márgenes adecuados para lo que viene a ser en sí el carcinoma epidermoide y la disección ganglionar para lo que viene a ser la metástasis del ganglio que tiene. En caso no tenga metástasis, obviamente no se va a aplicar la disección ganglionar, solo se va a aplicar la resección local amplia con márgenes adecuados. Y ahora, como este carcinoma epidermoide tiene un potencial metastásico, se debe controlar. Por lo tanto, se debe controlar cada 3 meses por 2 años, luego cada 6 meses entre el segundo y el quinto año, y luego de 5 años de manera anual. Es importante recordar que la metástasis va a ser predominantemente a ganglios. Ahora sí, ya acabamos de terminar de hablar de lo que es el carcinoma, el cáncer de piel no melanoma, y ahora vamos a hablar de lo que es el cáncer de piel melanoma. Entonces ya se olvidan de lo que está al costado y solo vamos a recalcar lo que es el melanoma. Ya, ahora sí. Y bueno, este melanoma maligno va a ser una enfermedad desarrollada en los melanocitos. Como les expliqué, los melanocitos son células de la piel que van a producir la melanina que le va a dar color a esta. Y se van a encontrar en lo que es la epidermis, es decir, en la capa más externa de la piel. Este va a ser el cáncer de piel menos común, pero más grave. Acuérdense de esto. Y bueno, va a dar frecuentemente lo que es una metástasis, ya que puede extenderse fácilmente a otras partes del cuerpo a través de la sangre o del sistema linfático. Por eso es que tiene mayor riesgo, es más grave. Algunos factores de riesgo van a ser la historia familiar, el melanoma previo, lunares atípicos múltiples, el nevus displásico, la mutación genética del gen BRAF, sobre todo, y la exposición solar, obviamente por la radiación UV. Ahora, con respecto a los tipos de melanoma maligno, vamos a ver estos. Tenemos en primer lugar lo que es el melanoma de extensión superficial. Este va a ser más frecuente a nivel mundial y más frecuente en la raza blanca. Este va a aparecer en las zonas donde la exposición solar es discontinua a lo largo del año. Sobre todo en los hombres va a aparecer en la espalda y en las mujeres en las piernas. Luego tenemos el melanoma nodular, que es de un 15 a un 30% más agresivos. Este va a aparecer en cualquier localización, ya sea en la cabeza, cuello, tronco, entre otros, ¿no? Y bueno, se va a apreciar lo que son nódulos marrón oscuros, tirando un poquito para azul. Luego tenemos el melanoma léntigo, que se va a dar en zonas fotoexpuestas. Por ejemplo, la mejilla, la sien, esa zona sobre todo. Este va a tener mejor pronóstico y va a ser de evolución lenta. Luego tenemos el melanoma lentiginoso acral. Como podemos leer aquí, este va a ser el más frecuente en el Perú. Teníamos que el más frecuente a nivel mundial va a ser la extensión superficial. Sin embargo, el más frecuente a nivel del Perú es el melanoma lentiginoso acral. Este se va a presentar en lo que son las palmas, las plantas, los lechos unguiales. Va a ser menos frecuente en lo que es la raza blanca, pero más frecuente en la raza negra y oriental. No se va a relacionar con la fotoexposición, es el tipo de histológico más severo y aparece a partir de la sexta década de la vida, es decir, a partir de los 60 años. Y por último, tenemos el amelanocítico, que va a afectar a lo que son las mucosas. Ahora, la distribución del melanoma, vamos a ver aquí
que va a afectar sobre todo lo que son la raza blanca, tanto en varones como en mujeres, y los menos afectados van a ser lo que son la raza negra y los orientales. Ahora vamos a ver sobre el pronóstico del melanoma. Van a haber dos escalas de las que vamos a hablar. Una de ellas va a ser el Clarks y la otra el Breslow. Estas dos escalas nos sirven para el pronóstico, para determinar cuánto invade el melanoma. Empezando con el Clarks, este va a tener 5 niveles. En el nivel 1, la lesión va a afectar solo a la dermis. En el nivel 2, va a comprometer lo que es la epidermis y la dermis papilar. En el nivel 3, la lesión invade y llena toda la dermis papilar. En el nivel 4, la lesión invade la dermis reticular. Y por último, en el nivel 5, la lesión invade el tejido subcutáneo. Esto nos sirve para planear la resección y ver lo que viene a ser el pronóstico que tiene el paciente con respecto al melanoma, claro. Ahora, aquí también tenemos otro sistema de estadificación del American Joint Committee on Cancer, que es el AJCC, siendo el estadio 1 y 2 localizado, el 3 regional, el 4 cuando hay metástasis, y por estadios vamos a ver también el tema de lo que viene a ser la sobrevida a 5 años. Los estadios que van a estar localizados tienen un 84% de sobrevida a 5 años. Los estadios diseminados a los linfonodos o a los ganglios, que viene a ser el estadio 3, tienen un 9% de sobrevida a 5 años. Y los que tienen metástasis van a tener un 4% de sobrevida a 5 años. Ahora, hablando en específico de lo que son el estadio 1 y 2, son aquellos que se pueden operar y en los que vamos a ver lo que son algunos factores que predicen su sobrevida, que es bastante alta, como ya vimos, en un 84%. Dentro de estos pronósticos vamos a tener lo que viene a ser el Breslow, la ulceración y el porcentaje mitótico. Ahora, vamos a hablar del TNM. Este es un sistema que se usa para clasificar por etapas los melanomas. Vamos a, bueno, ¿y qué significa lo que viene a ser las siglas TNM? En el caso de la T, esta describe el tamaño del tumor y la diseminación del cáncer a tejido cercano. La N va a describir la diseminación del cáncer a los ganglios linfáticos cercanos. Y la M, bueno, describe la metástasis. Entonces, para el TNM nos va a ayudar mucho lo que es el diámetro y se va a clasificar también según la profundidad en milímetros. Es decir, a menor TNM voy a tener menor profundidad y a mayor profundidad, mayor TNM. Es directamente proporcional. Y bueno, otra clasificación para clasificarlo si es A o B es si hay ulceración o no. En el caso sea clasificado como A, no hay ulceración, y en el caso del B, sí hay ulceración. Ahora, con respecto al, bueno, también vamos a hablar del Breslow para ver lo que es la sobrevida a 5 años. Aquí tenemos, por ejemplo, el melanoma tiene un Breslow de 3 milímetros, entonces el paciente va a tener lo que es una sobrevida a 5 años entre el 80 a 96%, y así sucesivamente. Entonces podemos ver que mientras mayor sea el Breslow, menor sobrevida a 5 años va a tener el paciente. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Para qué me va a servir el Breslow? Me sirve para ver la profundidad, me va a servir para el momento de la cirugía, para saber qué margen le voy a dar. Si tengo, por ejemplo, un tamaño del melanoma de 3 milímetros, le tengo que dar un margen de lo que es de 1 a 2 centímetros, y así sucesivamente. Cabe recalcar que si el Breslow es más de 4 milímetros, el margen siempre va a ser 2 centímetros, porque darle más de 2 centímetros ha demostrado que no tiene mayor sobrevida a 5 años. Entonces, el máximo margen va a ser de 2 centímetros. Y ahora, lo primero que se tiene que hacer para detectar un melanoma es tener una buena anamnesis. Y sé que ahorita están viendo eso en Medicina 1. Así que lo primero que vamos a preguntar van a ser sobre los síntomas generales, cómo es que apareció la lesión, si pica o duele, si sangra, si es aguda o crónica, si tiene una o varias, entre otras preguntas que le vamos a hacer. Luego, antecedentes dermatológicos. ¿Cuándo inició?
dónde inició, cuál es el lugar de inicio, si pica o duele, cuáles son los síntomas, cómo se extendió, cuál ha sido el patrón de diseminación, qué cambios ha tenido, cómo ha evolucionado, es decir, cómo ha evolucionado en el tiempo, cuáles son los desencadenantes, ya sea calor, frío, sol, el que una mujer, por ejemplo, esté embarazada también puede ser un desencadenante, y bueno, si es que ha recibido tratamiento previo, ya sea tópico o sistémico. También dentro de la anamnesis vamos a ver lo que son antecedentes personales, como operaciones, enfermedades, medicamentos, hábitos y, bueno, antecedentes de atopia, ¿no? Y también vamos a ver lo que son antecedentes familiares, si es que algún familiar suyo del paciente ha tenido psoriasis, algún melanoma, algún xantoma, entre otros. Y por último, los antecedentes sexuales para ver si es que el paciente tiene riesgo de padecer lo que es HIV, riesgo de hepatitis o de alguna infección de transmisión sexual. Ahora, hablando de la identificación de lunares cancerosos, sobre todo hay que recordar que la mayoría de los lunares van a ser benignos, pero estos pueden variar en el tiempo, es decir, se pueden volver malignos. Por lo tanto, es importante reconocer sus cambios. Y esto de aquí del ABCDE va a venir en el examen, así que acuérdense. Esto nos ayuda a distinguir un lunar normal de un melanoma. Entonces tenemos a la A. ¿Alguien sabe qué significa la A de este tipo del ABC? ¿D? Asimetría. Ajá, perfecto. Es decir, que la mitad de un lunar no es igual a la otra mitad del mismo lunar. La B, ¿ustedes qué creen? Los bordes. Exactamente, bordes irregulares. Vamos a tener bordes desiguales, borrosos o dentados. En el caso de la C, El color. exacto, perfecto. Y sobre todo hay que recalcar que los colores más peligrosos son los colores rojizos, blanquecinos, medios azulados, sobre lesiones que van a ser de color negro. Y en el caso de la D, El diámetro. ajá, perfecto. Cuando el lunar mide más de 6 milímetros o aumenta de tamaño, es sospecha de que estamos ante un melanoma, ¿no? Y por último, la E, ya que lo voy a decir yo, de evolución en el tiempo, es decir, si el lunar experimenta algún cambio, ya sea en cuanto al tamaño o a la forma. Entonces, acuérdense de esto: A de asimetría, B de bordes, C de color, D de diámetro y E de evolución. Cualquier lesión que presente alguna de estas características nos va a hacer sospechar de lo que viene a ser un melanoma. Bueno, ahora vamos a tener lo que es una técnica que se llama dermatoscopía, que es una técnica diagnóstica in vivo, no invasiva, desarrollada para estudiar lo que son las lesiones cutáneas y mejorar la precisión diagnóstica de las lesiones hiperpigmentadas, y bueno, también tener lo que es el diagnóstico precoz de las lesiones potencialmente malignas, como viene a ser lo que son los melanomas. Entonces, esta técnica va a servir para detectar a tiempo los melanomas. Esta técnica me va a ayudar a ampliar la piel, haciendo visibles el color y la estructura de la epidermis, también de la unión dermoepidérmica y la dermis papilar. Para lo cual yo voy a utilizar un instrumento que se llama dermatoscopio, que es este que podemos ver aquí. Y bueno, ¿para qué me va a servir utilizar esta técnica? Para seleccionar el lugar para la biopsia. Es importante que recuerden que la biopsia va a ser la mejor técnica para hacer un diagnóstico de una lesión en la piel. Luego también para determinar márgenes, para estimar el grosor tumoral y para evitar extirpaciones innecesarias. Y bueno, aquí por último vamos a tener los patrones globales de lesiones melanocíticas, que pueden ser ya sea reticular, globular, retículo globular, homogéneo, en estallido de estrella y patrón paralelo. Ahora, el cáncer de piel y detección precoz. ¿Ustedes creen que se puede prevenir el cáncer de piel? Sí. En sí, sí, pero más que prevenirlo se puede detectar a tiempo. Es decir, puedo protegerme usando medidas de fotoprotección como lo que viene a ser el bloqueador, el uso de gorra y obviamente evitar esas insolaciones brutales en verano, ¿no? Como vienen a ser los bronceados que todas, bueno, a mí me gusta hacerme bronceados, pero ya lo he dejado de hacer por esto.
Y bueno, protegiéndome, me protejo a mí y bueno, evito que me dé lo que es un cáncer de piel, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver algunas técnicas que se utilizan para poder detectar a tiempo el cáncer de piel. Es decir, debemos examinarnos constantemente. Examinarnos frente a un espejo, vernos a ambos lados de nuestro cuerpo para ver bien todas las zonas. Levantar hombros, ver la parte axilar, ver la parte cervical, revisar manos, pies, revisar entre los dedos y también las plantas de los pies. Y bueno, chicos, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, consulta, duda? ¿Ari? ¿Todo claro? ¿O quieren que le repita algo? Normal, ¿no? Por mí. Si he hablado muy rápido, me avisan. Sí, está todo claro, gracias. Ok, perfecto. Entonces le voy a pasar a dar lo que es su pasito. Se los voy a mandar por lo que viene a ser